Los primeros que llegaron fueron la familia Savioncelo, cuyo mausoleo está acá. Llegaron después los Dubrasic. Ustedes han debido probar el famoso chocolate Jarasic. Es tan delicioso, que es una tradición que ha quedado justamente y hemos heredado el nombre para que vean que los yugoslavos se han asentado en el proceso nuestro. Para la Primera Guerra Mundial, 1914, vino una fuerte ola migratoria a Bolivia, particularmente a Oruro, por el hecho de que también, ustedes saben bien que quien comienza la Primera Guerra Mundial es justamente un serbio, y cuando mata al emperador austrohúngaro que estaba en visita en Sarajevo. Entonces eso provocó persecuciones y muchas situaciones que el país tuvo que afrontar. Y aquí tenemos en realidad a varios yugoslavos. Y hay una calle en Oruro que tiene dos nombres yugoslavos. La primera es la calle Rajka Bakovic. Pero hay otra calle que, porque la gente no podía pronunciar, se queda con el materno de este personaje. No sé si alguien sabe. Si alguien sabe, les voy a regalar algo. Por aquí está la calle Lizárraga. Originalmente la calle Lizárraga era Sapkovic Lizárraga, porque era un ciudadano orureño que propició el golpe de 1930 en Oruro contra el gobierno de Hernando Siles. Y claro, le pusieron en honor a él el nombre de esta calle, que falleció en 1931, y como no podían pronunciar su nombre, se quedó con el materno, y el materno es la calle Lizárraga. Y la calle que voy a comentar ahora es justamente el Rajka Bakovic. Transportémonos a los años 20 en Oruro, una ciudad cosmopolita con muchos extranjeros, así visitando los clubes sociales, el Club Edén, el Hotel Edén, el Hotel Hispanoamericano, con toda esa alegría y efervescencia que tenía precisamente Oruro en ese tiempo. Y allí vivía una muchacha que nació en Oruro y que se llamaba Rajka Bakovic. Rajka Bakovic, que con sus amigas frecuentaba precisamente estos lugares, porque era una muchacha, una adolescente, como muchas de las que están acá, participando precisamente de las actividades que tenía la sociedad orureña. Y lo interesante, como bien les decía, es que ella nació en Oruro. Viene la crisis del 29, comienza la guerra del Chaco, y la familia tiene que emigrar nuevamente a Yugoslavia, y se van a Yugoslavia. Para 1936, cuando termina la guerra del Chaco, termina en 1935, en Oruro había una colonia grande de alemanes, que solamente los hijos de alemanes podían estudiar en el colegio alemán. ¿Quiénes son del colegio alemán? Qué bien, me alegro, felicidades les diré. Yo no. Porque resulta que los alemanes que estudiaban en este colegio comenzaron también con la idea de expulsar a los judíos alemanes, y los expulsan. Está Robert Herzenberger, está Nobelmacher, que es el judío que permitió la captación de agua potable a Oruro, y muchos otros judíos, porque el Tercer Reich manda dinero para terminar el colegio alemán de Oruro, porque todos eran alemanes. Entonces, ahí, para que se den cuenta cómo un pequeño espacio de la historia universal se desarrollaba acá. Y los que conocen la fachada del colegio alemán se van a fijar que tiene todavía 2 esvásticas mutiladas en la fachada. ¿No ven? Para 1940, los judíos que son expulsados se van y tocan la puerta del Club Angloamericano. Y el Club Angloamericano les dice: muy bien, fundemos un colegio que se llame Boliviano Israelita. Pero ellos dicen no, que sea el Colegio Angloamericano.
y el mejor colegio de Oruro se funda en 1940. Pero pasa algo, el presidente Carlos Quintanilla le declara la guerra a Alemania, y eso nos hace pensar a nosotros que hemos ganado la Segunda Guerra Mundial. Y verdad, como le declaramos la guerra a Alemania y somos parte de los aliados, hemos ganado la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos en algo hemos ganado, ¿no? Pero transportémonos a Europa, en Belgrado. Los alemanes invaden varios países de Europa, entre ellos Yugoslavia, Checoslovaquia, varios países. Y en ese proceso de invasión llegan precisamente donde estaba la familia de Rajka Baković viviendo justamente en lo que era Yugoslavia. Y Rajka, que tenía a sus hermanos y a su familia, era parte de los milicianos que estaban combatiendo contra los nazis que estaban ocupando Yugoslavia. Pero un buen día la toman presa, la agarran en la calle y lo obligan a correr precisamente al control político. ¡Vámonos! La tortura. Y lo obligan a delatar a sus camaradas partisanos. Y ella se niega. Y lamentablemente Rajka Baković muere antes de alcanzar los 18 años. En 1953, el gobierno de Yugoslavia la declara heroína nacional. Rajka Baković, que había nacido en Oruro. El año 1983, cuando el emperador Tito llega a Bolivia, no puede llegar a Oruro por la altura, pero en gratitud a Oruro construyen el centro de salud yugoslavo que está en el norte de la ciudad. Y nosotros, para perpetuar su memoria, cambiamos el nombre de la calle Buenos Aires por la avenida Rajka Baković. Y esa es la historia. Es importante comprender que el cementerio croata de Socorros Mutuos debe conservarse por la historia que representa para los orureños y sobre todo por su estructura. Los cementerios ahora ya no son elementos de terror, de Drácula, de aparecidos, no. Los cementerios desde el 2000, la reunión que hubo entre el ICOM, es el Consejo Internacional de Museos financiados por la UNESCO, es un brazo operativo de la UNESCO, el ICOM. Y el ICOM desde el 2000, que hubo un congreso entre Perú y Bolivia, ha determinado que es cultural, debe ser el cultural, el desarrollo de los pueblos, en el mundo entero, no solamente en Latinoamérica, debe ser cultural. Y los cementerios deben ser museos al aire libre, porque aquí está la verdadera historia. La historia de Oruro está acá. ¿No? Acá está la verdadera historia de Oruro. Sería interesante poder llevarlos al centro histórico de Oruro. ¿Dónde vivían estos señores? ¿Cuál era su espacio de relación? O sea, hacer dos mapas del centro histórico con el cementerio de Oruro, y ahí denotaríamos muchos elementos más. Los cementerios son ahora elementos de mucha amplitud. Son museos, son elementos turísticos, son elementos de estudio antropológico, folclórico, cultural, sociológico, psicológico, costumbrista. Tenemos acá el caso de Inocencia Flores, un tema que es un tema folclórico importante, la Santa Popular orureña. Hay que darle el realce también a Inocencia Flores. Este elemento, había que diseñar una norma, porque la norma prohíbe que las alcaldías, los municipios, las gobernaciones destinen dineros a privados. La norma boliviana no permite que un elemento público, que la alcaldía, ejemplo, dé dinero a un privado. No. Pero podía hacerse un elemento normativo en formar alianzas, tanto públicos y privados, poder reactivar esos elementos para hacerlos, como le digo, museos al aire libre, exposiciones, lo que me gusta que hagan en Todos Santos. Hay misas en el cementerio, es importante mover ese tema, conciertos de la Sinfónica en el cementerio, exposición de fotos, elementos esos para darle mayor dinamicidad y mayor contextura a estos espacios, que en Europa cada cementerio tiene su página web, en Europa cada cementerio tiene archivos de fotos, están hechos a la medida en Europa, ya mucho han avanzado. Y le comento, valga esta oportunidad y gracias por la entrevista, en Bolivia hay una red de cementerios patrimoniales.
Y en Iberoamericana hay una red iberoamericana de cementerios patrimoniales y cada año la red se reúne. Este año la red se va a reunir en Argentina, del 29 de noviembre al 3 de diciembre se va a reunir. Y ahí vienen ponentes de toda Latinoamérica, vienen de España, Portugal, México, Colombia. Colombia ha avanzado mucho en cementerios, hay mucho por hablar en cementerios. Y cada ciudad presenta sus cementerios y explica qué características tienen y es realmente impresionante. Por ejemplo, en Argentina hay un cementerio que cruza una avenida del cementerio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacemos con el Facebook después de la muerte? Es otro tema de estudio. Por eso mucho que hablar con el tema de arquitectura funeraria.